Bienvenidos a Sermones Bíblicos, un canal que subirá contenido de hombres de la talla de Charles Spurgeon, Jonathan Edwards y John Owen, entre otros. Esperamos que el contenido sea de edificación. Acordaros de suscribiros y darle a la campanita. Comencemos con la lectura. La tentación, por John Owen. Parte 1. Capítulo 1. Las palabras del versículo que sientan la base del presente libro, la razón de las palabras y su contexto, el objetivo que persiguen, su importancia para el alma en cuestión, el carácter general de la tentación experimentada de manera activa y pasiva, la forma en que Dios tienta, sus propósitos al hacerlo, la tentación en su carácter específico, sus acciones. Una exposición sobre la verdadera naturaleza de la tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26, 41. Estas palabras de nuestro Señor se repiten en 3 evangelios con muy pocos cambios. Sin embargo, mientras que Mateo y Marcos las registran como en esta cita, Lucas las relata así: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Al parecer, la expresión completa rezó de la siguiente manera: levantaos, velad y orad para que no entréis en tentación. Salomón nos habla de algunos que yacen en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Proverbios 23:34. Están convencidos de su seguridad aun frente al abismo de la destrucción, como ejemplo del atrevimiento de alguien que está en la punta de un mastelero en medio del mar. Leemos lo que hicieron los discípulos cuando estaban con nuestro Salvador en el huerto. Su Señor, que se encontraba a poca distancia, estaba ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Hebreos 5:7. En ese momento tomó la copa y comenzó a saborear su contenido, lleno de maldición e ira por los pecados de los hombres. En otro lugar, a una distancia más lejana, se hallan los judíos, ya armados para destruir al Mesías y acabar consigo mismos. Momentos antes, nuestro Salvador había advertido a sus discípulos que en aquella misma noche sería traicionado y entregado para que le dieran muerte. Y los discípulos habían observado cómo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26:37. Es más, les dijo claramente que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Versículo 38. Y por ello les suplicó que permanecieran y velaran junto a él ahora que se disponía a morir por ellos. Entonces el Señor se apartó un poco de ellos, y como si carecieran de amor hacia él o de cuidado por su propio bien, se quedaron profundamente dormidos. Aun los más santos, cuando se los deja solos, pronto manifiestan ser menos que hombres. No son nada. Todas nuestras fuerzas son debilidad y toda nuestra sabiduría es insensatez. Entre ellos se encontraba Pedro, quien poco antes había afirmado, confiado en sí mismo, que aunque todos abandonaran al Señor, él nunca lo haría. Y nuestro Salvador se dirige a él en particular en el versículo 40 de la siguiente manera: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Es como si le dijera: Pedro, ¿no eras tú quien hace un rato se jactaba de su determinación por no abandonarme? ¿De verdad crees que cumplirás esa promesa cuando ni siquiera puedes vigilar conmigo una hora? ¿Eso es lo que significa morir por mí? ¿Morir en tu seguridad mientras yo muero por ti?
Resultaría sorprendente ver que Pedro formuló esa atrevida promesa para luego descuidarla y negligirla si no supiéramos que la raíz del mismo tipo de traición mora y obra en nuestros corazones. Todos los días vemos el fruto que produce. Nuestros más nobles compromisos de obedecer rápidamente decaen y se convierten en una deplorable negligencia. Romanos 7:18. En medio de esta situación, nuestro Salvador les advierte sobre su condición, su debilidad y el peligro que corren, y los anima a evitar la perdición que yacía a la puerta. Les dice: levantaos, velad y orad. No resaltaré la amenaza concreta sobre la que les advertía nuestro Señor, quienes estaban presentes con él en ese momento. Sin duda, tenía en mente la gran tentación que estaba a punto de sobrevenirles por el escándalo de la cruz. Consideraré más bien la orientación que estas palabras contienen para ayudar a los discípulos de Cristo en todas las generaciones. Sus palabras incluyen 3 elementos. 1. Una advertencia en cuanto al mal, la tentación. 2. El medio que ésta utiliza para prevalecer cuando entramos en ella. Y 3. La manera en que puede evitarse, velando y orando. No es mi intención abordar todo lo relacionado con las tentaciones, sino solamente su peligro en general, así como los medios con que podemos evitarlo. Sin embargo, para conocer bien lo que afirmamos y saber lo que hablamos, podemos establecer ciertas verdades con respecto al carácter general de la tentación. En primer lugar, la naturaleza general de los términos tentar y tentación es neutra. Significa someter a prueba o examen, comprobar o perforar una vasija para saber qué clase de líquido encierra. Cuando se dice que Dios tienta, lo hace en ese sentido. También se nos ordena que nos tentemos a nosotros mismos, es decir, que nos examinemos o escudriñemos para saber lo que hay en nosotros y que oremos para que Dios haga lo mismo. Por lo tanto, la tentación es como un cuchillo que puede cortar tanto un pedazo de carne como el cuello de un hombre. Puede ser su comida o su veneno, su entrenamiento o su destrucción. En segundo lugar, cuando hablamos de la tentación específicamente para denotar algún mal, distinguimos entre la forma activa, la que conduce al mal, y la pasiva, la que entraña la maldad y el sufrimiento. En este último sentido, la tentación implica aflicción, como en Santiago 2:1, y debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. En el otro sentido, se ordena a los cristianos a no entrar en ella. Cuando se considera de manera activa, la palabra implica que el tentador persigue el objetivo específico de la tentación, a saber, conducir a alguien hacia el mal. En este sentido, se dice que Dios no tienta a nadie. Santiago 1:13, porque Él no tiene la intención de provocar el pecado en sí. También se puede referir a la naturaleza y objetivo general de la tentación, poner algo a prueba. En este sentido, tentó Dios a Abraham, Génesis 22:1, y a los falsos profetas, Deuteronomio 13:3. Con respecto al acto de Dios al tentar a alguien, se deben considerar 2 cosas. A.
su objetivo al hacerlo y B, la manera en que lo hace. Con respecto a la primera, los objetivos generales de Dios son dos. En primer lugar, busca manifestar al hombre la gracia de Dios o corrupción humana que hay en su interior, dentro de su ser. No mencionaré ahora la manera en que la tentación se produce ni el papel que desempeña en la obduración judicial. La gracia y la corrupción se encuentran en lo más profundo del corazón y el hombre con frecuencia se engaña en la búsqueda de una o la otra. Perforamos el alma para probar la gracia que hay en ella y sale corrupción. Y cuando buscamos la corrupción, aparece la gracia. Así se somete el alma a la duda y fallamos cuando intentamos ponernos a prueba. Es entonces cuando Dios se acerca con una sonda que llega hasta el fondo, accede con sus instrumentos de prueba a las entrañas y partes más recónditas del alma y así permite que el hombre vea lo que hay dentro de sí y de qué pasta está hecho. Así tentó a Abraham para mostrarle su fe. Abraham no sabía qué clase de fe profesaba, es decir, ignoraba el poder y la fortaleza de su fe, hasta que Dios se la mostró por medio de aquella gran prueba y tentación. En cuanto al Señor, le dijo que él conocía su fe. Hizo que Abraham también la conociera. También tentó a Ezequías de esta manera para revelarle su orgullo y lo abandonó para que se diera cuenta de lo que había en su corazón, al parecer tan propenso a exaltarse. Dios lo probó, extrajo la inmundicia y la expuso ante su rostro. Tampoco me detendré en los frutos de gratitud, humillación y acumulación de experiencias que las pruebas de Dios dieron como resultado en sus santos. Revelarse al hombre y mostrarle lo siguiente. Punto número 2. Su gracia preventiva, en primer lugar. Así, el hombre reconoce que solo Dios lo guarda de pecar. Hasta que enfrentamos la tentación, imaginamos que vivimos por nuestras propias fuerzas. Pensamos que, por mucho que los demás hagan esto o aquello, nosotros nunca lo haremos. Cuando llega la prueba, percibimos rápidamente de dónde proviene nuestra seguridad, de si resistimos o caemos. Así sucedió en el caso de Abimelech, a quien Dios dijo: yo te detuve de pecar contra mí. Génesis 26. Y en segundo lugar, su gracia renovadora. Un ejemplo es el caso de San Pablo. Dios permitió que la tentación siguiera acosándolo para revelarle la suficiencia de su gracia renovadora. Segunda de Corintios 12:9. No somos conscientes del poder y la fuerza que Dios ejerce a nuestro favor ni de la suficiencia de su gracia hasta que comparamos la tentación con nuestra propia debilidad. Es como la efectividad del antídoto, que se constata tras haber ingerido el veneno, o el valor del medicamento que se revela en las enfermedades. No conoceremos jamás la fuerza de la gracia si no hemos conocido la fuerza de la tentación. Es menester que se nos someta a prueba. Sólo así seremos conscientes de que Dios nos preserva. El Señor persigue muchos otros propósitos buenos y llenos de gracia a favor de sus santos por medio de las pruebas y tentaciones. Pero ahora no los sopesaré. B.
En cuanto a las maneras en que Dios nos somete a su examen, prueba o tentación, estas son algunas de ellas. 1. Encarga a los hombres responsabilidades tan difíciles que ni se imaginan tener fuerzas para satisfacerlas, y de hecho no las tienen. Así tentó a Abraham al darle la orden de sacrificar a su hijo. Algo absurdo para la razón, amargo para la naturaleza y gravoso para él en todos los sentidos. Muchos hombres no conocen lo que hay en ellos, o mejor dicho, lo que Dios ha preparado para ellos, hasta que se ven en una situación que parece superar por completo sus fuerzas y que de hecho las supera. Las responsabilidades que Dios habitualmente nos exigen no guardan proporción con fuerzas que se encuentran en nosotros, sino con la ayuda y socorro que nos proveerá Cristo. Debemos afrontar las tareas más difíciles a sabiendas de que no poseemos la menor capacidad para cumplirlas. Esta es la ley de la gracia, cuando se nos imponen demandas extraordinarias, y es un secreto que raramente se descubre. En el yugo de Cristo, las pruebas, las tentaciones son esto. 2. Los coloca en grandes sufrimientos. ¿Cuántos han encontrado, contra todo pronóstico, el coraje de morir en la hoguera y soportar torturas por la causa de Cristo? Y su llamado a esta muerte también supuso una prueba. Pedro dice que de esta forma experimentamos tentaciones que nos prueban. Primera de Pedro 1, 6, 7. Las tentaciones provienen de la prueba con fuego, por el objetivo no es otro que probar nuestra fe. 3. Dispone las circunstancias de manera providencial para que se presenten oportunidades de pecar a los hombres. Un ejemplo es el ya mencionado de Deuteronomio 13:3, pero podríamos añadir innumerables casos similares. En esta obra no nos referimos propiamente a las tentaciones que provienen de parte de Dios y cuyos propósitos Él establece. Dejaré de lado esta clase de tentaciones en el presente análisis. Lo que quiero abordar en este título es la tentación en su naturaleza específica, es decir, la que ejerce un efecto activo que conduce al pecado, cuyo origen y objetivo es el mal. En ese sentido, la tentación puede provenir de Satanás, del mundo, de otras personas mundanas, de nosotros mismos o de una combinación de todos o varios. En ocasiones, Satanás tienta a las personas por sí mismo, sin valerse del mundo, sus cosas o personas, ni de nosotros mismos. Así opera al inyectar pensamientos malignos y blasfemos con respecto a Dios en los corazones de los santos. Esta obra proviene únicamente de Él, sin que eche mano del mundo o de nuestros corazones. Y es que a estos efectos, la naturaleza y todo lo que existe, el ser humano y el mundo le resultan inútiles. Nadie, al pensar en Dios, puede imaginárselo como malvado. En este pecado, Satanás se encuentra solo, e igual de solo se hallará en su castigo. Estos dardos de fuego se preparan en la forja de su propia malicia y serán repelidos con todo su veneno y destrucción para atravesar su propio corazón para siempre. 2. A veces utiliza el mundo
y aunan fuerzas contra nosotros sin apoyarse en nada de nuestro interior. Así fue como tentó a nuestro Salvador, mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. También recibe incontables ayudas del mundo, que le presta herramientas y armas de todo tipo, y en todo momento a través de las personas y las cosas, pero no me detendré en ello. 3. A veces somos nosotros mismos quienes lo auxiliamos. Ante las tentaciones de Satanás, nuestro caso no es el mismo que el de Cristo, quien indicó que el diablo nada tiene en él. Juan 14:30. Con nosotros es distinto, porque el enemigo halla en nuestro pecho un fiel aliado que le resulta útil para la mayoría de sus propósitos. Santiago 1, 14, 15. Así tentó a Judas. Fue el discípulo quien comenzó la obra y maquinó en su corazón entregar a Cristo, y con ese objetivo entró Satanás en él. Lucas 22:3. A continuación, puso al mundo y sus cosas a trabajar. Estos convenieron en darle dinero, Lucas 22:5, y le proveyeron de las 30 piezas de plata. Luego echó mano de sus hombres, incluidos los sacerdotes y fariseos, y de la corrupción del propio Judas, que era codicioso porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Podría explicar también cómo el mundo y nuestras propias corrupciones actúan tanto por separado como en colaboración entre ellos y con Satanás en la tentación. Sin embargo, supondría una tarea interminable. Los orígenes, formas, medios, clases, grados, efectividad y causas de las tentaciones son inexpresablemente grandes y diversas, y las circunstancias de la providencia, naturaleza y las condiciones tanto espirituales como naturales de cada caso concreto son demasiado innumerables para exponerlas de forma breve y ordenada. Me conformaré con un objetivo más factible y describiré la naturaleza general de aquello contra lo que debemos velar. Así pues, en este sentido general, la tentación es toda cosa, estado, modo o condición que, so cualquier pretexto, ejerce una fuerza o eficacia que seduce y atrae la mente y el corazón del hombre para desviarlos de la obediencia que Dios le exige a fin de que cometa pecados de distinta gravedad. Concretamente, constituye tentación todo aquello que ocasiona que pequemos o que dejemos de cumplir un deber de cualquier tipo, ya sea introduciendo el mal en nuestro corazón, extrayendo la maldad que mora en el mismo o distrayéndonos de un modo u otro de la comunión con Dios y de la obediencia constante, firme y completa que se nos exige, tanto en esencia como en obras. Para aclarar esta definición, cabe observar que aunque la palabra tentación parezca presentar principalmente una connotación activa, es decir, el poder de seducción hacia el pecado en sí, las escrituras emplean a menudo con un sentido neutro que señala el contenido de la tentación o la cosa por la cual somos tentados. En esto se basa la definición que he formulado antes. Sea como fuere, es tentación todo lo que nos estorba del deber o nos incita al pecado, sin importar si proviene de nuestro interior o de fuera,
y debemos considerarlo como tal. Pueden ser nuestros negocios, el trabajo, el transcurso normal de la vida, las amistades, los sentimientos, la naturaleza, las malas intenciones, las relaciones, los deleites, el renombre, la reputación, la autoestima, las habilidades, las partes o excelencias del cuerpo o de la mente, la posición social, la dignidad en el arte, etc. Si promueve el objetivo mencionado, no es menos tentación que las más violentas insinuaciones de Satanás o los atractivos de este mundo. El alma que no la discierna se hallará al borde de la ruina. Lo expondremos más detalladamente a lo largo del tratado.